a las 4 en Sindial. El lunes hubo una reunión muy interesante de la Universidad Nacional de Quilmes acerca de lo que tiene que ver la libertad de expresión. En el caso puntual, Revista Barcelona y Cecilia Pando, a partir de una publicación hecha en 2010 en el cual se obliga a la Revista Barcelona a abonarle 40.000 pesos a esta defensora, digamos, esta militante, lo que tiene que ver esta teoría de los dos demonios, en lo que ocurrió en la dictadura cívico-militar desde el año 76 hasta el 83. Obviamente con este fallo de la justicia, obviamente hubo un montón de correlatos, de opiniones, y hubo la verdad que una opinión muy pero muy interesante en una columna en página 12 de Andrea Pochac, que es directora general de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, que bueno, se refiere a lo ocurrido con Revista Barcelona y este fallo de la jueza civil Susana Nobile. Andrea, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Andrea. Bueno, en primer lugar, preguntarte también para aquellos que no conocen mucho, ¿qué es lo que dictó esta jueza Susana Nobile en contra de la Revista Barcelona? Bueno, básicamente condena a la Revista Barcelona a partir de una demanda que interpone Cecilia Pando, porque entiende que una publicación de Barcelona lesiona su honor. De lo que Pando se quejaba era de un fotomontaje que había hecho la Revista Barcelona con la cara de Pando, pero con una foto absolutamente trucada, en donde se veía supuestamente a Pando desnuda, en una escena de sexo, digamos, muy explícita, ¿no? Pero evidentemente era una foto trucada, era un sarcasmo, un humor de la Revista Barcelona. Sin embargo, la jueza entiende que esa fotografía, dice, no fotomontaje, lesiona su intimidad y su honor, y por lo tanto condena a la Revista Barcelona en un fallo muy, muy peligroso, porque la jueza, por un lado, interpreta que lo que hizo la Revista Barcelona es lesionar su intimidad, como si realmente fuera una foto verdadera, como si de verdad Exacto. fuera una foto del cuerpo desnudo de Pando, lo cual es absolutamente falso, es un sarcasmo, es un fotomontaje. Por otro lado, la jueza considera que si bien la revista es una revista de humor, que se dedica al sarcasmo, la revista se habría excedido en el humor, se habría excedido en el nivel tolerable de sarcasmo. Claro, eso habla también tu nota. ¿Cuál es el nivel tolerable de lo que tiene que ver de humor? Digamos, es como muy contradictorio el fallo de Nobile. Sí, es muy contradictorio, muy mal fundado, por eso yo también critico, porque la jueza, yo escupe jurisprudencia, claro, y doctrina, pero en realidad es jurisprudencia que no se aplica al caso, porque no hay un tema de privacidad, no hay un tema de intimidad, por lo tanto todos los antecedentes que cita la jueza para justificar que en este caso se habría violado la intimidad y que tiene que haber un equilibrio entre la libertad de expresión y la intimidad son antecedentes desubicados, inadecuados para este caso, y por otro lado sienta un precedente muy peligroso porque ¿por qué los jueces son las personas adecuadas para evaluar el nivel tolerable de humor, de sarcasmo, ¿no? ¿Por qué los jueces pueden arrogarse esa facultad? Por lo menos porque esta jueza considera que puede definir cuál es un nivel adecuado y cuál no de humor. Andrea, hay un elemento importante que aparece en tu nota en página 12, que es la libertad de expresión, digamos, que esto por estándares ya internacionales debe ser garantizada. Eso también crea un precedente pésimo. No, por supuesto, porque el fallo es un fallo contrario a los estándares constitucionales y de derechos humanos en materia de libertad de expresión. La libertad de expresión, por supuesto que tiene límites, por supuesto que se acepta situaciones en donde corresponde responsabilidad por lo que uno dice. Sin embargo, cuando se trata de figuras públicas, como en el caso de Pando, y cuando se trata de expresiones vinculadas a asuntos de interés público, incluso aquellas expresiones que son
agresivas, incluso aquellas expresiones que son molestas, incómodas, deben ser tolerables, deben ser aceptables, porque lo que está en juego no solamente es el derecho de quien se expresa, sino fundamentalmente del que tiene que recibir esa información, esa expresión, ese sarcasmo. También el humor estaba protegido por la libertad de expresión. De manera que el fallo de la jueza, que esperamos que sea revisado en segunda instancia, la apelación ya fue concedida, el fallo es un fallo contrario a la libertad de expresión. Andrea, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería consultarte acerca de esto último que mencionabas. Yo había escuchado que debido al monto de la sentencia no se podía apelar, pero vos acabas de decir que sí, se apeló. ¿Cómo funciona el tema? En realidad, en mi nota yo también critico el monto que se le puso a la condena, primero porque no está justificado. Cuando se impone una condena, sea de 10, 20, 30 pesos, la justicia tiene que determinar por qué se impone un determinado monto, cuáles son los parámetros que ha utilizado para establecer determinada indemnización y no otra. En este punto la sentencia es muy poco locuaz, muy poco explícita de cuáles son los fundamentos, y establece un monto de 40.000 pesos que llama la atención porque, existe un límite impuesto por la ley para cuáles son los montos que permitirían una apelación y cuáles no, y en este caso se notaba que la jueza había querido establecer un monto para que la sentencia no fuera apelable. Sin embargo, concede la apelación para que la Cámara lo revise. Por supuesto, cuando la legislación establece un límite para que un tribunal no pueda revisar una sentencia de un tribunal inferior, existen vericuetos para sortear esos obstáculos, existen argumentos para sortear esos obstáculos impuestos por la legislación. En este caso la jueza ha concedido, hay que esperar a que la Cámara resuelva. Respecto a otro concepto un tanto polémico, quiero conocer tu opinión. La jueza dice en el fallo que Pando es una persona privada con aparición pública o una cosa así, no recuerdo exactamente los términos, pero dice que no es una persona pública. ¿Cuál es tu opinión? Yo leí el fallo, yo realmente entiendo que en ese punto, digamos, la jueza no se equivoca. Existen determinadas formas de catalogar a las figuras, ¿no? Están los funcionarios públicos y están las personas privadas que se someten voluntariamente a la agenda pública, al debate público. Esto es lo que quiso hacer con una mala redacción, pero esto es lo que quiso decir la jueza y no me parece que esté mal. O sea, cuando los estándares de libertad de expresión protegen expresiones que se refieran a funcionarios públicos, pero también a personas privadas, expresiones que se refieran a personas privadas que se someten voluntariamente, que se exponen voluntariamente al debate público, que esto es lo que ha ocurrido con Pando. Pando es un personaje privado en sí, pero que ella ha ejercido, se ha sometido voluntariamente al escrutinio público en la medida en que ha tomado participación en actividades públicas, en debates públicos. Y habría... No me parece que esté mal catalogarla como una persona privada que se somete voluntariamente al escrutinio público. En ese punto no veo críticas. ¿Y habría alguna diferencia en cuanto a esto, si fuese una persona pública o no, respecto a la causa? No, digamos, en este punto lo que creo con una mala redacción, repito, la jueza ha dicho es que aun cuando se trate de una persona privada, como Pando, se desarrolla en la arena pública. Es una persona que, si bien es privada, que no es funcionario público, en este punto no veo que haya críticas al fallo. Los estándares de libertad de expresión, como te digo, contemplan expresiones o intentan proteger expresiones que se refieran a funcionarios públicos, pero también a personas privadas que se desempeñen en la arena pública, como en el caso de Pando. No veo en este punto ninguna diferencia. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Andrea Pochac, que es directora general de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal. Andrea, en primer lugar te quería consultar, aparece en tu nota, pero ustedes hicieron un laburo muy interesante en lo que tiene que ver la colección de dictámenes del Ministerio Público Fiscal, que fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia. Está en la nota, pero te quería consultar, más allá del caso Pando Barcelona, de qué consistió y qué elementos estuvo hecha la presentación.
Bueno, es una publicación que recopila dictámenes que ha presentado en los últimos años la Procuradora General, pero también otros procuradores fiscales ante la Corte en temas de libertad de expresión. A lo largo de los últimos años hubo muchos casos vinculados con libertad de expresión en los que la Corte se tiene que expedir y en los que se le ha pedido opinión al Ministerio Público Fiscal. La Procuradora, por ejemplo, ha dictaminado en el caso de Clarín, ¿no?, de la ley de medios. La Procuradora ha dictaminado en muchísimos casos vinculados con el derecho al honor de funcionarios públicos. Hay casos conocidos, casos no tan conocidos, muchos casos que tienen que ver con expresiones en la prensa gráfica, expresiones en medios audiovisuales, que han generado acciones judiciales. Algunas de esas acciones judiciales han llegado a la Corte Suprema y la Procuradora u otros procuradores fiscales se han expedido. Lo que hicimos en esta publicación es recopilar esos dictámenes, identificar sobre todo los estándares en materia de libertad de expresión que esos dictámenes consagran, que son muy interesantes porque en todos estos casos el Ministerio Público Fiscal, sea en cabeza de la Procuradora Gils Carbó como algunos de los otros procuradores fiscales, han sostenido los estándares que consagra, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. Nosotros hicimos esa publicación justamente porque queremos mostrar de qué manera estos dictámenes ante la Corte Suprema respetan los estándares de derechos humanos en la materia. En algunos casos a favor, digamos, del demandante, en algunos casos a favor del demandado, pero en todos los casos a favor de la libertad de expresión. Bien, Andrea, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Nos aclaraste el panorama en lo que había ocurrido con Pando y Barcelona, que no salió mucho mediáticamente, lamentablemente, como otro caso que veníamos hablando en nuestro programa, en el caso de la chica Belén de Tucumán, que está siendo detenida por un aborto, con una situación muy particular. Son temas que no aparecen mucho en agenda y que, bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Muchísimas gracias, en serio. Por favor, que tengan buenas tardes. Bien, estamos dialogando con Andrea Pochac, que es directora general de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, acerca de lo ocurrido con la revista Barcelona, que le impusieron una multa de 40.000 pesos, que ahora puede apelar por la utilización de la imagen de María Cecilia Pando. Lo escuchaste en Bonito Cuelgue.